Hola chicos, buenos días. Eh, con base a lo que se habló esta mañana y de lo cual no se pudo dar la clase en la sede de San José, pues de al mirar que no habían salones y estar en esta zozobra de que pues utilizamos un salón pero de pronto nos toca desocuparlo, decidí grabar esta clase. Como les puse en el grupo, esta clase solo va a estar subida hoy. La idea es que no va a estar más tiempo, por lo tanto espero que por favor de manera muy ajuiciada ustedes la puedan mirar. Voy a intentar hacerla como había pensado la clase, ¿no? Con varios elementos que quisiera hoy compartirles y ser muy puntuales con ellos, ¿sí? Entonces vamos a arrancar. Lo primero, Bico, papá, les- bueno, sí, mi amor. Les pido excusas que acá estoy con mi nena, entonces si en algún momento pues se da las voces de ella, pues es porque estamos acá en casa. Primero me gustaría mostrarles eh, algo que ustedes cuando estuvieron en talleres lo hicieron, algunos de ustedes. Y lo traigo así porque me pareció que la entrega que tuvimos ese día mamá mía, no llega al nivel, no llega al nivel que yo había esperado, ¿sí? Yo había esperado, me parece que yo me esperaba más, sobre todo en el tema de maqueta, ¿sí? Y bueno, aquí están algunos ejemplos cuando ustedes estuvieron en taller 2 y que pues en mi caso a mí me gusta tener memorias de estos. ¿En qué sentido? Miré mucha debilidad en planos bases. Algunos de ustedes hicieron esos planos bases, ¿sí? Debilidades en maquetas. Las memorias me parece que pues estuvieron bien, pero miren, por ejemplo, ese es un trabajo de María Camila, ¿sí? Y aquí hay un esfuerzo mayor a lo que miré en una entrega de ahora que vamos avanzando. No lo digo solo por ella, ¿no? Lo digo por todos. Aquí está Diana Marcela, miren, el trabajo de Diana, ¿sí? Igual, digamos, planos bases que me hubiera gustado verlos mejor representados en taller 5. María de los Ángeles, ¿sí? El tipo de trabajo, y así puedo seguir con los siguientes trabajos. Este de Tintinago, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me llegó el grupo de ustedes, dije, bueno, chévere, porque con ese grupo ya trabajé, ya sé quiénes son, creería que puedo llegar a hacer algo bastante bueno con ellos, ¿sí? Pero me preocupa porque sí, no estamos llegando al nivel pues, que yo quería, ¿sí? Entonces, estas imágenes para recordarles que en alguna experiencia anterior hicimos mejor las cosas, ¿sí? Y que en esta oportunidad pues siento que ahí vamos como patojeando, por decirlo así, y no está bien. Lo segundo, mostrarles resultados de la entrega de taller 5 del semestre anterior. Y ya habíamos dicho que la idea era o estar iguales o mejorarlos, no estar por debajo de ellos, ¿sí? Ese fue un taller que se manejaron todos los grupos. Estuvimos con Carlos Rojas, a diferencia de ahora, y fue con mayor dificultad porque fueron mucho más maquetas, hicieron más maquetas, más trabajos, porque eran 3, pero con ustedes que han sido menos, que son parejas, y algunos quisieron trabajar individual, incluso en este taller hubo alguien que trabajó individual, pues se entendería que se les dejó menores cosas para hacerlo. Pero miren, ahí les hago un recorderis del nivel de maquetas, chicos, que hoy están en taller 6. Entonces, no estoy de acuerdo con las maquetas que se están presentando.
a nivel propositivo. Sé que la escala no permite esto, ahora con el nuevo enunciado vamos a ver un poco en este tema, ¿cierto? Pero miren el nivel de detalle, ¿sí? Yo les dije a ustedes, yo no busco hacer proyectos constructora, no estoy en el interés de que lleguemos a un alcance de unos proyectos definidísimos, pero sí en la parte de proyectos que por lo menos haya un compromiso por parte de ustedes a que modélicamente y ahora más adelante planimétricamente pues hayan unos mejores resultados, ¿sí? Entonces miren planos bases acá sobre el proyecto, ¿cierto? Y miren una entrega en un solo, digamos, aquí hay un plano base, toda una memoria, dos maquetas, una maqueta con varios edificios, ustedes solamente tienen un edificio, ¿sí? Entonces, no sé, yo los invito a mejorar las cosas. Esta es otra entrega, ¿sí? Entonces, no sé, digamos, yo voy avanzando y con lo que pasó el lunes me preocupé porque creo que vamos a ir a un nivel muy inferior y siento que en eso pues no es bueno. Ahora le estamos agregando el tema de gafas, de ver y todo lo que queremos hacer con Federico Perdomo y Daniela, dos estudiantes que están en sexto y séptimo y octavo. Ellos ya tienen sus archivos, nos están ayudando para poder hacer mejor esas cosas y desde ya con ellos se va a poder trabajar para que la entrega, una parte sea en esa forma de visualización, pero a lo que voy viendo estoy casi seguro que nos va a tocar a volver a la maqueta física y bueno, eso es lo que no quería, pero pues creo que eso va a ser una necesidad. Miren, entonces es un grupo del proyecto que yo les pasé a ustedes, que les compartí en PDF, que en algo me compartió la estudiante Marcela Caicedo. Y miren el nivel de detalle de una maqueta propositiva a escala 250, ¿sí? Entonces, no sé, chicos, la invitación viene y es un llamado de atención a hacer las cosas bien. Miren una propuesta de maqueta esquemática y ya maqueta arquitectónica, ¿sí? Del desarrollo de 3 estudiantes. Miren el tema de alzados y de cortes, miren el tema de plantas. Entonces, a esa entrega estamos acostumbrados, ¿sí? Yo creo que, y les dieron garrote, ¿no? Les cuento, digamos. Pues a que lo hicieron con todo este tema, les dieron palo, lo que no se imaginan. Entonces, si nosotros vamos con un nivel menor, pues más palo nos van a dar. Y agreguémosle pues que aquí no había competitividad entre docentes, porque Carlitos Rojas y mi persona nos unimos y logramos sacar el proyecto. Miren esa maqueta inclusive con luz que le metieron algunos, ¿sí? Entonces la idea sí era mejorar, ¿sí? Era mejorar su trabajo. Yo pienso que lo pueden hacer, estamos con el tiempo para hacerlo bien, pero pues que no sea a los 15 días de una entrega estar diciéndoles esto, sino que desde ya empezarlo a lograr. Entonces, jóvenes, pues paso rápidamente. Este era como el plano interpretativo de ellos, ya habíamos hablado de eso, ¿sí? Este, por ejemplo, fue un proyecto hecho por un estudiante solo, claro, no tenía todo el nivel, pero él solito se hizo todo esto, ¿sí? Y la historia de él fue que él venía arrastrando gente. Entonces dijo, no, profe, me mamé de arrastrarlos, yo sigo solo, y así fue. Y esos que estaban arrastrados les tocó durísimo. De hecho, ahí sí casi botan la toalla y tuvieron que sacar adelante el proyecto, ¿sí? Entonces, quería como compartirles esto porque esos estudiantes
seguramente en una entrega de anteproyecto y proyecto final van a volver a decir, bueno, vamos a ver la entrega del arquitecto Fabio y van a decir, uy, ¿qué pasó aquí? Pues nosotros haciendo tantas cosas y nada. Aquí algunas imágenes de maquetismo, ¿cierto? De temas propositivos que si uno se pone muy ajuiciado lo podría hacer, ¿sí? Digamos que ese es como un proyecto con un tema de manzana, con unas vías bien logradas, ¿sí? Con una materialidad. No todo puede ser cartón paja, ya habíamos dicho, ¿cierto? Para que puedan lograrlo. Bueno, entonces yo quería como hacer un barrido de esto. Aquí las ven ellas con micrófonos, con QR. Ese día va a ser así, ¿sí? Yo me imaginaba, o me imagino todavía, no quiero desechar la idea, porque con Federico y Daniela estamos trabajando fuertemente para que ustedes se puedan lucir, ¿sí? Para que ustedes realmente le saquen partido a ese entusiasmo que tenemos desde la facultad para hacer una entrega diferente. Pero pues si ustedes no le meten la gana, quedaremos en una entrega clásica, ¿sí? Y sería como muy triste pues, llegar a eso, ¿sí? Aquí algunos videos de lo que fue eso. ¿Saben lo bonito de ese tema? Que se sentían orgullosos estos chicos, ¿no? De hacer estas cosas. Les costó muchísimo, ayer el personaje que está hablando le costó demasiado, pero fue exigencia. Y bueno, él tiene algunas situaciones también ya a nivel del ser, pero miren, había proyectos muy caídos y llegaron con esto, le reconocieron cosas, ¿sí? Entonces, creo que sí se puede hacer las cosas bien, pero solamente depende de ustedes, chicos, de que esto se logre. Bueno, con ese video creo que es suficiente. Quisiera entrar ya al tema de la clase, ¿sí? La idea es que la clase de hoy está referida a que podamos hacer la plancha número 3. La plancha número 3 tiene como propósito poder, después de todo lo que se tiene, hacer el esquema funcional del proyecto, ¿sí? Entonces, el esquema funcional del proyecto se lo trabaja con dibujos gruesos, dibujos hiperbásicos, ¿sí? Y que ellos responden a algo que ustedes ya tienen construido, que es el acto compositivo reflejado en el plano base, ¿sí? Y el plano base desde planta, el plano base desde alzado, el plano base, ¿sí? Desde esos elementos, inclusive el plano base desde la forma tridimensional que ustedes hicieron en su maqueta. Digamos que aquí hay un ejemplo de una clase anterior que yo hice con la tablet, de un plano base muy rápido, ¿sí? Eso fue un tema hecho en clase, pero digamos que ese sería como un soporte de un plano base en alguien, ¿sí? Y aquí mostrarles que el esquema funcional hay que tomar el plano base y hay que empezarlo a zonificar, ¿sí? Para la zonificación, chicos, en la tercera plancha, lo primero que hay que construir es el cuadro de necesidades y su programa arquitectónico. Entiendo que ustedes estos dos tipos de cuadros ya lo han hecho ustedes en antiguos talleres, por ende no me voy a referir a ellos, sino que por favor utilicen estos más los que ustedes tuvieron que haber hecho en el comparable funcional. Recordemos que cuando se les pidió que ustedes hicieran el comparable funcional, ustedes tenían que construir un organigrama y tenían que construir un cuadro de necesidades, ¿sí? La idea es que ustedes deben arrancar la plancha número 3 construyendo estas dos cosas, y para tenerlas ustedes sobre todo en el cuadro de necesidades
deben referirse al perfil del usuario que va a tener su proyecto. Y eso es muy importante porque si no existe un perfil definido, difícilmente ustedes van a poder construir, primero, un cuadro de necesidades en las áreas que se deben tener, y dos, no van a poder construir un programa arquitectónico, ¿sí? Porque el cuadro de necesidades es el insumo para construir el programa arquitectónico. Cuando tengamos esas cosas, que vuelvo y repito, son insumos que ustedes ya conocen y deben desarrollarlos, tenemos que, con el plano base, empezar a construir los esquemas funcionales. Y los esquemas funcionales se construyen desde dibujos hiperbásicos. Voy a salir un momentico aquí y les voy a compartir el libro con el que vamos a trabajar, que es el libro que vamos a utilizar para hacer este ejercicio. Yo hoy mismo se los comparto. El libro se llama Manual de Conceptos Arquitectónicos, ¿sí? Pero les voy a compartir este PDF en el cual está el libro, ¿sí? Y que es un libro que me parece muy válido. Obviamente aquí están como los procesos de diseño, bueno, pero quisiera que cuando ustedes lo consulten y lo lean, ¿sí?, pónganle mucho sentido en el tema de taller 5 a este tema, al vocabulario funcional arquitectónico. Nosotros los arquitectos, hemos dicho, somos muy visuales, ¿sí? Y por ende nosotros necesitamos simplificar, ¿sí?, lo que va a ser un proyecto arquitectónico. Antes de desarrollar planos, uno lo primero que desarrolla son esquemas. Por eso estamos en este momento en la fase del esquema básico, ¿sí? La idea es que con la plancha número 2, que ya tiene la conceptualización, pasamos a este tema de acá, que son los esquemas funcionales que tiene el proyecto. Entonces, el título de la plancha, ¿sí?, es los esquemas funcionales del desarrollo del proyecto arquitectónico, ¿sí?, de los cuales, si ustedes miran aquí, por ejemplo, hay unos ejemplos en los libros. Este libro es muy gráfico, es muy interesante desde ese sentido, y miren como un proyecto que puede tener una composición y unas formas, como desde dibujos hiperbásicos ya lo empieza a zonificar, ¿sí?, en algunas áreas. Recordemos que el cuadro de necesidades, ¿sí?, empieza a darnos la zonificación que puede tener mi proyecto. Y la zonificación debe ser desde el proyecto urbanístico, por decirlo así, que es todo lo que implica este proyecto habitacional, donde a ustedes les van a aparecer unas zonas de servicios, ¿cierto? Por poner un ejemplo, parqueaderos o aparcamientos, como dicen en otros países, ¿sí? Van a tener ustedes también lo que son estas áreas que necesita un proyecto de vivienda colectiva usar, ¿sí? Lo que son áreas de portería, lo que son la unidad de tratamiento de basuras o llamadas UTVs, ¿sí? Las áreas donde están los puntos fijos, las áreas donde hay una oficina de administración, ¿sí? Las áreas donde se puede generar unas reuniones de colectividad del edificio, ¿sí? Y también hay unas áreas comunes, ¿cierto?, que son para el bienestar y la recreación, ¿sí? Entonces van a encontrar ustedes en sus proyectos que han consultado seguramente áreas de bienestar que pueden estar traducidas dependiendo del lugar o las necesidades que ustedes quieran hacer, en lugares de hacer ejercicio, en lugares de hacer meditación, en lugares de recreación, ¿sí? Ese tipo de elementos. Lo otro son las áreas, ¿sí?, que son las áreas habitacionales, pero antes de ellas, son las áreas que puede promocionar la plataforma, ¿sí? En el área de la plataforma habíamos dicho de que debe haber unas áreas comerciales, porque
Una de las cosas que se proponen desde la parte urbana es plantear redensificación urbana, y por ende todos los edificios sin excepción deben ser de uso mixto, ¿sí? Entonces el tema de locales, ¿sí? Es una opción. El tema de poder seguir dándole cabida a algunas promociones desde el tema de salud podría ser válido. El generar en los locales, no solamente el poner un local, sino la vocación que debe tener esos lugares, ¿sí? Entonces se debe visionar el proyecto desde ese uso mixto, que la plataforma, ¿sí?, tenga esos elementos. La plataforma tiene una conexión directa con la ciudad, pero la plataforma también tiene en sus niveles, en sus partes más altas, ¿sí?, otros usos que pueden ser complementarios, tanto para los comerciantes, para las instituciones que están ahí, como para las personas residentes del lugar, ¿sí? Entonces ahí ustedes podrían mirar que pueden ser espacios de emprendimiento, pueden ser espacios no sé, atribuidos a las zonificaciones de bienestar, ¿sí? Pueden ser espacios incluso de pensar en seguridad alimentaria, pensando en proyectos sustentables, etcétera, ¿sí? Pero, y lo último, las áreas residenciales, ¿cierto? Los elementos que hacen parte y que caracterizan en gran parte a la torre, ¿sí? Y ahí en esos temas residenciales podrían salir perfectamente varios usuarios, ¿sí? Una torre de ese tema de viviendas no es muy sano o no es muy viable que plantee un solo tipo de apartamentos, por ejemplo. Y ahí la invitación viene en que en ese cuadro de necesidades y programa arquitectónico ustedes puedan plantear desde ya, dependiendo del usuario, qué tipologías de apartamentos podrían ustedes hacer usos. Encontramos desde apartaestudios, que siendo los más pequeños, ¿sí? Apartamentos con características normales. Encontramos también apartamentos dúplex, ¿cierto? Que son apartamentos que vienen y ya tienen un tipo de usuario. Y encontramos en algunos, no en todos, los que se llaman los penthouse, ¿sí? Que son apartamentos que por lo general tienen un nivel confort mayor, ¿sí? Y que se ubican en partes estratégicas del edificio, ¿sí? Dándole más fuerza a las cualidades que puede tener el lugar y el mismo proyecto en sí. Pero todo esto, chicos, que les estoy contando y que hace parte de ya empezar a visionarlo inicialmente desde el cuadro de necesidades y el programa arquitectónico, se debe ver reflejado, ¿sí? Con base al plano base, o sea, con base a esto que ustedes tienen, empezarlo a ver. Sí, perdón un momento. ¿Qué quieres, mi amor? Mi mamá. Sí, mi amor, espérame un ratito. Estoy ocupado, mi reina. Con mami, ve con mami. Mamá. Entonces, les decía, si esto nace de aquí, ¿sí? La idea es que el plano base debe empezar a responder. Por ejemplo, mi plano base tiene el concepto de plataforma y torre. Mi plano base debería empezar a responder inicialmente lo que en mi proyecto con conexión urbana me va a dar. Entonces, la primera invitación es que dentro de estos dibujos hiperbásicos, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer es darle sentido al orden desde dibujos hiperbásicos a la plataforma, ¿sí? Y estos órdenes se los puede hacer de esta forma. Miren, aquí les pongo el ejemplo. Esto puede ser un plano base, empieza a darle de esta manera. Ahora, ¿yo qué debo marcar con unos simbolismos? Vamos a hacerlo acá, ¿sí? Inicialmente los principios funcionales, ¿sí? Si uno empieza desde los temas básicos, desde lo grueso, ¿sí? Digamos que ustedes perfectamente más adelante con estos elementos funcionales gruesos, como son los principios funcionales, podrán llegar más fácil a hacer elementos finos, que es como el detalle ya arquitectónico de un proyecto. Miren, por ejemplo, aquí esta es una propuesta
desde un dibujo muy hiper básico de lo que puede ser un parque de atracciones. Y aquí le estoy poniendo yo con vectores cómo funcionaría. ¿Cuáles son los principios funcionales? Recordémoslos: aproximar, acceder, recorrer, permanecer y rematar. La aproximación se puede marcar con vectores, se puede marcar con un triángulo de acceso, ¿cierto? El acceder también, ¿cierto? Viene y se marca con esos tipos de elementos. Voy a apoyarme aquí en esta triangulación, ¿sí? Entonces, perdónenme que lo utilice aquí. Un acceder se lo puede plantear. Uy, se movió esto. ¿Sí? Un acceder se puede marcarlo con un triángulo, ¿cierto? De esta forma, y bueno, si le cambiamos de color a negro, pues queda mucho mejor. El recorrer, mírenlo, la circulación aquí con vectores, y que las formas, en este caso, inviten a pensar de que hay un planteamiento de recorrido. El permanecer, miren estas áreas, ¿cierto?, que también, por ende, te inviten a permanecer. Y en el recorrer deben haber unos vectores como estos que me permitan decir, ah, bueno, sí, por aquí tengo el acceder. Y el rematar con estos triángulos, que es la síntesis del ojo humano, que hacia donde yo voy a plantear, por ende, mis visuales, por ejemplo. ¿Sí? Aquí está como la síntesis de esto. Entonces, para yo llegar a esto, ¿sí?, pues yo invito a que inicialmente hagan esto, ¿sí?, por lo menos tengan los principios funcionales claros. A partir de ahí, ¿sí?, más ejemplos, miren cómo lo podemos hacer. El libro tiene varios. Ahora, no todos los ejemplos se deben dar en planta. De la misma manera, hay que hacerlo en alzado, ¿sí? ¿Cómo nos puede referir aquí un alzado? Pues la escala humana. Mira, la escala humana me está diciendo, ah, mira la posición de estos figurines, ¿cierto? Me están diciendo que están en alzado. Y miren cómo, en este caso, el proyecto, mostrando lo que puede ser una plataforma, cómo se adapta, ¿sí?, a unos criterios de implantación y de diseño. Fíjense cómo este dibujo se puede volver una buena memoria arquitectónica, donde te está mostrando, por ejemplo, estacionamiento, sistemas mecánicos. Con esto no quiere decir, ¿sí?, que ya mi proyecto va a tener su sótano 1, su sótano 2, su sótano 3, no necesariamente. Pero miren el criterio, ¿no? Sin vista, vista limitada o controlada para articularse al barrio, buena vista de la torre, y miren, la mejor vista, ¿cierto? Y aquí circulaciones y sistemas mecánicos, o sea, un punto fijo. Miren, uno hace un dibujo así, hiper básico, y ya le estás vendiendo una idea, en este caso un jurado, más adelante un cliente, etcétera, ¿sí? Entonces, los dibujos hiper básicos son súper necesarios para simplificar las cosas y que las personas que ya en la vida profesional no son arquitectos los que tú vas a mostrarles, pues estos dibujos simplifican que ellos puedan entender y hacer una interpretación correcta de lo que ustedes quieren ofrecerles. Aquí miren un museo del arte, miren, ¿cierto?, cómo le propone, ¿cierto?, un proceso temático, ¿sí?, con base en un programa. Entonces, ejemplos muchos. También los hiperbásicos me puede servir a mí para mostrar cómo sería el manejo de la luz en un proyecto, miren, ¿cierto?, donde yo podría con vectores mostrarles el manejo de luz natural como lo muestra ahí, o con luz cenital como yo lo puse acá. Como también podría zonificar, ¿sí?, y en esa zonificación mostrando un tema progresivo en mi proyecto. Miren, por ejemplo, aquí aparece lo que va a aparecer y lo que puede ser proyectado, ¿sí? Entonces, miren, diagnóstico, eso es un tema de salud, por lo que veo, ¿sí? Miren, plataforma, torre, ¿sí? Entonces, estos dibujos son los que vamos a utilizar, chicos, para hacer la plancha número 3, construyendo con todo el esquema, y es una plancha muy gráfica y con muchos temas de detalles, formas arquitectónicas, las que quieran. Miren cómo se podría simplificar
una torre mostrando las circulaciones y mostrando las permanencias. ¿Cómo se podrá simplificar desde planta y alzados la relación de espacios habitacionales, la relación de locales comerciales? ¿Sí? Y aquí muestra el libro algunos criterios muy interesantes. ¿Sí? Cómo manejar, por ejemplo, eso es muy válido para el tema de la torre. ¿Sí? Cómo manejar en la torre, que muchas veces tiene alturas que le van a superar los 10 metros. ¿Sí? Cómo manejar la relación de ella en alturas. Entonces miren, por ejemplo, acá la relación con escaleras, ¿sí? De puntos fijos, la relación con luz cenital. Ustedes en su plataforma hagan estos dibujos y tiene pues un gran plus para el tema de manejo, ¿cierto? Aquí relaciones de agrupamientos, bueno, ustedes lo revisarán en el libro. Yo hago aquí un barrido muy rápido en esto, ¿sí? Y el libro toma desde la composición, pero ya desde un tema funcional. Por ejemplo, aquí habla agrupaciones por tamaño, agrupaciones por proporción, agrupaciones por su forma. Y esto viene y enriquece el discurso de ustedes, porque cuando ustedes pasen aquí viene nuevamente un discurso, y el discurso tiene que estar anclado, tiene que estar muy interactivo con esta plancha, ¿sí? Ahí hay varios ejemplos, jóvenes, les puede ayudar a que ustedes hagan una abstracción correcta de su proyecto compositivo y lo lleven a lo funcional, ¿sí? Este paso en arquitectura es súper importante, porque uno no puede pasar desde la composición abstracta, con todo lo que hemos hecho, pictórica, al plano directamente arquitectónico. Digamos, no se puede pasar, porque en la mayoría de casos el proyecto renuncia a la forma compositiva inicial que se tenía, ¿sí? Esa es la razón por la cual uno no puede saltarse este paso, ¿sí? Y no solamente en un proyecto como estos de vivienda colectiva, sino en todos los proyectos, ¿sí? Entonces aquí miren la manera de ubicar, por ejemplo, puntos fijos, nodos, bueno, ¿sí? Circulaciones verticales, y la representación de un correcto plano a nivel de implantación. Entonces, en la plancha, ¿qué va a contener? La plancha contiene, nuevamente, esquema funcional del proyecto, con el título. Contiene cuadro de necesidades, programa arquitectónico. Contiene la explicación del plano base, tanto en planta como en alzado, con esos dibujos que vimos anteriormente, cómo funciona el proyecto, y termina la plancha con la implantación del proyecto visto desde arriba y visto desde los alzados en dibujos gruesos como estos, ¿cierto? ¿Cómo es su proyecto? Entonces aquí hay algunos ejemplos de plantas, miren las plantas, donde aquí el proyecto sí tiene en cuenta los predios colindantes, pero este tema, como ustedes lo ven ahí, de dibujos gruesos con algunas aproximaciones en texturas, que por ejemplo esta textura podría ser, no sé, una luz cenital, esta también podría ser, ¿sí? Tiene un tema de sombras, entonces mire cómo se proyecta la sombra. Yo necesito que este último dibujo tenga estas características de expresión. Y aquí está, sí, en alzados. Lo mismo debe pasar. Entonces la plancha termina con todo ese tema funcional, con esquemas, con vectores, con nombres, con todo esto, mostrando el proyecto desde el alzado, con este tipo de expresión y representación. Véalo su proyecto, ¿sí? No es en CAD, no es en Revit. Podrían apoyarse en estos sistemas para plantillar, pero esta es una expresión que debe ser a mano. Así como hicieron ustedes los perfiles de fachada, así mismo debe ser el proyecto, ¿sí? Y aquí viene la invitación más fuerte, y es con lo que termina el remate de la plancha. Ustedes van a hacer su proyecto en el remate de la plancha así. Viene lo que ustedes hicieron de perfiles, y van a agregar esos perfiles, que ustedes ya los tienen hechos, y van a agregarle ese perfil ya a su proyecto, ¿sí? Con esta misma técnica de dibujo que ustedes hicieron. Sí, mi amor. Con esta misma técnica de dibujo que hicieron,
ya en el proyecto. Entonces, si me hago entender, debe aparecer el perfil de fachada, que en el análisis el perfil aparece así en el proyecto. Aquí ya aparece el proyecto, pero muy esquemático, ¿sí? Con este tipo de gráficas. Entonces, con esto ya es una correcta aproximación a ir a planos, ¿sí? Ahí hay diferentes ejemplos, ¿sí? Y yo les traje aquí unos ejemplos a ustedes, ¿sí? Unos ejemplos. Y les voy a evitar la tentación, de irse a Pinterest. Pues, como les encanta el tema de Pinterest, algunos, la mayoría van para allá, pues hoy les traigo algunas cosas que en Pinterest están y que les puede servir, ¿sí? de referente. Son fotografías, voy a hacer un paso rápido por ellas, no sé cuánto tiempo ya voy, 35 minutos, ¿sí? Miren, por ejemplo, en Pinterest aquí hay un claro ejemplo de un corte de plataforma y torre. Me pareció muy buena la expresión. Sería interesante que ustedes en su proyecto, sobre todo en la relación de plataforma y torre, lo manejan así. Miren el tema de una expresión de sótanos, ¿cierto? Seguramente algunos de ustedes tendrán algunos sótano primero o segundo nivel por la capacidad de la torre. Creo que casi todos les va a tocar algo así. Algunos tendrán semisótano, seguramente. Pero miren la relación de hacer un corte por el punto fijo, que es súper importante hacer el punto fijo en este tema de proyectos, y mirar cómo es la relación de la plataforma y cómo la torre viene y presta diferentes servicios. Qué tristeza, y que no nos vaya a pasar que la torre sea un sanduchito, vamos, pum, 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 planta tipo, igualita, ¿sí? Desde el piso 4 hasta el piso 12, la misma. Espero que no les pase esto, ¿sí? Estamos en un tema de visión prospectiva. Miren un proyecto con espacios de encuentros entre en algunas zonas del edificio en torre, ¿sí? Miren el tema de paisajismo o fitotectura, como algunos le llaman, ¿cierto? Entonces, relación y la escala humana, por favor, la escala humana es súper importante, ¿sí? Aquí otro ejemplo, dándole fuerza al punto fijo no mecánico, sino a este punto fijo que también son con escaleras, la importancia de darle fuerza nuevamente a esas actividades, ¿sí? Bueno, entonces también miren, aquí hay un muy buen ejemplo. Todo eso se los voy a compartir, ¿sí? Para que lo estén. Y a nivel esquemático, miren cómo se puede sustentar lo que es un corte. Creo que cortes así deben ir en este esquema funcional, mostrando las relaciones. Miren aquí un apantallamiento natural, ¿sí? Que le puede dar refrescamiento al espacio, que le puede bajar la temperatura al espacio, que le puede dar, yo me imagino en un proyecto así, el bienestar y el confort para en épocas tan difíciles que creemos que se pueden venir. Pues es un proyecto en visión prospectiva de quedarse en el edificio, hacer otras actividades, que el tema de estar en un edificio no sea caótico, ¿sí? Sino que por el contrario pueda mirar en eso una buena propuesta. Aquí algunas, si esta es la propuesta esquemática, pues mírelo desarrollado en un proyecto, ¿sí? Es la misma idea ya desarrollado en un modelado, con espacios públicos que no necesariamente deben estar dados a la ciudad, ¿cierto? Y que tampoco le estoy pidiendo que sus torres, pues ustedes la llenen y la saturen como si, pues, no sé, si Popayán fuera una ciudad de Japón, ¿no? Donde pues, realmente, o China, ¿no? Donde realmente sí se necesita una alta índice de ocupación. Por acá, por el contrario, podríamos bajar un poco a los índices, haciendo que la torre no solamente tenga o únicamente unidades habitacionales, sino propuestas que no son tipo constructora. Miren apantallamientos,
¿cierto? Por ahí algún grupo me hablaba de que querían rescatar valores patrimoniales dado a la cultura de Popayán, y cuando miré el proyecto a mi criterio no miraba nada de eso. Miren, no digo que así sea el proyecto, pero miren un proyecto en altura que le está, no sé, reconociendo el valor a lo que puede haber sido en un momento un lugar de vivienda, ¿sí? Y haciendo una analogía al tema vivienda desde las formas. Habrá gente que eso le parezca terrible, pero yo veo ahí un concepto de rescatar cosas, ¿sí? En lo que antes pudo haber pasado en esa casa. Y es muy válido, ¿sí? Entonces, creo que en esto es cuestiones también de apostarle un concepto y que tenga sustento, ¿no? Aquí nuevos materiales. Si estamos a 2015, ahorita les comparto unos archivos de Hunter Douglas, una empresa que tiene materiales muy interesantes y que me gustaría que revisaran y que hagan parte de su proyecto. La torre se caracteriza por tener visuales fantásticas, y para tener una buena experiencia de vivirlas, el concepto de terraza o balcón es muy importante en un proyecto. No caigamos en el error que por tema de costo se comete en muchos edificios acá en Popayán, que proponen balcones y el balcón tiene, no sé, un espacio de 1 metro cuadrado. Pues eso no es un balcón. Un balcón sirve para contemplar, para hacer actividades aprovechando las condiciones que te da ahí, el aire, el viento, el sol, ¿cierto? Las visuales mismas, ¿sí? Salir de un espacio que tienes cubierta, hacer un espacio que está descubierto es muy válido, ¿sí? Y puede tener ritmo, mire, compositivamente ahí tiene un tema de ritmo, y miren el edificio como está. Este edificio no es plataforma y torre como tal, pero abajo tiene una propuesta comercial. En el caso nuestro sí debe haber el tema de plataforma y torre, que lo explicamos en una clase anterior, pero ahora miramos algunas cosas de ahí. Otros ejemplos, miren, algunos gustan de este tipo de cosas, y miren, este es un proyecto muy ortogonal, pero a nivel de alzados y a nivel de piel de fachada, pues hay un tema de contraste con respecto a la forma, pero muy propositivo, muy válido también. Algunos de ustedes que han utilizado este proyecto como referente de Medellín, un proyecto que con su manufactura le ha dicho a Colombia que sí se pueden hacer cosas diferentes. Miren el contraste, ¿no? Me parece esta foto fantástica, porque miren el contraste de la tradición de edificios de Colombia. Ladrillo visto, ventanas, ¿cierto? Y miren la apuesta de estos señores. Aquí hay un concepto de plataforma, correctamente. Miren el paramento de vía, miren el tema de andén, miren el tema de antejardín, con todo el respeto. Un puente para acceder a la plataforma. Por aquí en esta zona está la parte administrativa, y aquí hay toda una propuesta gastronómica en el lugar. Por acá al lado, si alcanzan a ver, está el tema de entrar a los sótanos, ¿sí? Y una planta con terraza verde, ¿sí? Para estas personas que viven aquí, ¿sí? Y acá arriba seguramente algunos temas, no sé, no pudimos entrar en esta oportunidad de ese edificio, pues porque no, ya está habitado. Y conceptos de proyectos iguales a estos. Miren el tema rítmico de fitotectura acá, muy interesante, y cómo con él, el subir el proyecto mediante escaleras, pues no sé, se hace una forma diferente de vivirlo. Aquí un tema de plataforma y torre con formas sinuosas, mire, con una forma no ortogonal, aunque sí les recomiendo en su proyecto que por favor, habíamos dicho que la plataforma pueda tener la función de adaptarse a la manzana.
Pero habrán algunos bordes que no todos tienen que ser ortogonales como se tiene en la manzana ya, sino que pueden ser de otra forma. Alguno de los proyectos que revisé le decía, qué interesante esa forma que le dio curva y que se abre al parque, ¿no? El parque del recuerdo, muy interesante. Mira que aquí hay un ejemplo de cómo se puede llegar a la ciudad y cómo, miren, la torre lo podría abordar, ¿sí? Pieles de una torre y cómo la piel se vuelve interactiva. Miren acá un proyecto mucho más alto, pero al fin y al cabo piel del proyecto. Proyectos más ortogonales, pero igual de interesantes, ¿sí? Manejando como unas modulaciones, ¿cierto? Como un apilado y muy Le Corbusier, ¿no? Miren, aquí está claramente los principios racionales que él plantea en su teoría. Aquí contrastes, ¿cierto? Manejo de materiales, pieles, en color es muy importante el tema de color, por favor, ¿sí? Y aquí miren un concepto de plataforma donde las grandes luces con materiales bien manejados pues genera espacios, ¿no? Espacios urbanos. Si bien yo les dije a ustedes, el paramento de la manzana está muy definido ahí, pero la plataforma puede proponer cosas, ¿sí? Podemos en algún momento que la plataforma absorba el paramento de sus colindantes, pero puedo tener este retroceso y en ese retroceso generar una aproximación súper interesante entre uno de los locales, ¿no? O ese tipo de elementos como los ven acá. Maquetas que sí encontramos, miren ese escalonamiento del proyecto, ¿sí? Con un espacio central público muy interesante. Otro proyecto, ¿sí? ¿Por qué los traigo? Porque miren, siempre pasa. Yo veo este proyecto que ya lo tenía desde antes y miro el proyecto de taller 5 anterior y es muy parecido. Hay una referencia. Seguramente no es la referencia que ustedes utilizaron, pero a nivel de maquetismo, y voy a eso, es la referencia. Bueno, puede ser, ¿sí? Y esto les indico no para que ustedes renuncien a sus referentes, ojo, no es para que renuncien al partido arquitectónico, ¿no? Sino que lo puedan fortalecer. Entonces, miren aquí cómo desde un render mostrando temas de sustentabilidad, ¿sí? Y sostenibilidad en el edificio, formas muy deconstructivistas, válidas, difíciles de hacer, sí, difíciles de darle función también, no les puedo negar, pero son válidas, ¿sí? Aquí ya proyectos un poco más tranquilos, pero miren este tema de plataforma y la plataforma cómo genera ciudad, cómo genera espacio público. Miren la aproximación tan bonita. Entonces la plataforma puede absorber en sus esquinas, sobre todo todos que tienen proyectos esquineros, miren cómo absorbe un acceso a la llegada de la plataforma, ¿sí? Y eso puede ser muy interesante. Miren como en pleno tema pone una anomalía en esta fachada en el edificio y miren el remate de la torre, cosa que también es muy importante en este tema. Miren cómo la torre también tiene una planta libre. Ojo con esto. No van a cometer el error que la plataforma y la torre estén ligadas en que no existe una planta libre entre la plataforma y la torre. Si hacen eso, el primer apartamento va a estar sobre la plataforma de terraza y eso es un inconveniente. Es un inconveniente para las visuales, es un inconveniente para que las personas, ¿sí?, que vivan ahí pues no sufran de la intimidad, ¿sí?, que necesitan ese tipo de espacios. Vamos a tener una visita a Torres de Catania, se van a dar cuenta que ahí tiene un problema bárbaro con eso. Proyectos que miren cómo se van a medida que van alzando, van siendo progresivos, también muy válido. Miren el tema estructural de un proyecto aquí con un arrostramiento y miren cómo el arrostramiento en un tema de fachada pues le da mucha fuerza a un proyecto. Miren una terraza verde de la plataforma de aquí, ¿no? Entonces, muy interesante. Miren cómo una plataforma topográficamente se empieza a adaptar, ¿sí? Por ahí ustedes tienen algunas cosas topográficas muy bacanas para hacerlo y no la han aprovechado, ¿sí? Y miren el nivel de maqueta monocromática.
¿sí? Unas maquetas monocromáticas, que es lo segundo que vamos a tener que hacer, ¿sí? Porque esta plancha, chicos, y desde ya les digo, esta plancha que ustedes van a construir está acompañada de una maqueta física únicamente del proyecto, no de la manzana, de su proyecto, ¿sí? A escala 1:125. Entonces, yo lo que espero es que con la entrega del esquema funcional venga una maqueta así, ¿sí? Venga una maqueta así, venga sus vías, ¿sí? Vengan sus vías, hasta sus vías, seguramente acá va a estar el entorno de los primeros vecinos, podrían colocar simplemente el colindante inmediato, ¿sí? Pero la maqueta ya tiene que ser de esta forma, ¿sí? Otras maquetas, renders, ¿cierto? Y termino este tema de Pinterest que les comparto ahí para ustedes, para que no caigan en esa tentación de estar por ahí buscando. Miren la importancia de la materialidad en una fachada, ¿sí? Donde el tema estructural, en este caso aporticados con un color, mampostería con otro color, y aquí con unos acabados cerámicos que le dan apariencia de madera de otro color, ¿sí? Miren la profundidad, miren la carpintería. El nivel de detalle de una maqueta de escala 1:125 es importante, ¿sí? Así que por favor, para que lo tengan en cuenta. Cierro y termino. ¿Cuánto tiempo vamos? Ya casi una hora, ¿sí? Con mostrarles lo que tiene que ver con algunas tipologías de apartamentos. Para el gobierno existen las viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social, ¿cierto? Esta, por ejemplo, es un apartamento, sí, de 45 metros cuadrados. Ustedes se pueden dar cuenta que tiene todo: cocina, sala comedor, ropas, un espacio aquí de estudio, 3 habitaciones, un baño y el acceso por esa parte. 45 metros cuadrados. Traigo uno más grande, 56 metros cuadrados, ¿sí? ¿Por qué traigo estos ejemplos de este tipo de vivienda? Porque una de las cosas que nos miden en ese taller es la capacidad de optimizar espacios, la capacidad de que a través de modulaciones yo no tenga que hacer espacios residuales en las unidades habitacionales. Tienen que ser espacios donde yo tengo que optimizar. Yo espero que los espacios que ustedes van a organizar en sus plantas, con base a la escala que van a hacer, no superen, chicos, no superen los 120 metros cuadrados, ¿sí? Entonces les dejo un área mayor. Miren, estoy diciendo que aquí hay un apartamento de vivienda social de 56 metros cuadrados. Les estoy poniendo al doble, porque apenas estamos aprendiendo, ¿sí? 120, no puede superar de ahí el valor. Apartamentos mayores a 120 no les va a funcionar, ¿vale? Aquí algunas render, miren, ¿sí? Aproximaciones de proyecto. Qué fantástico que sería ahí que ustedes, pues ante esta decepción un poco que tengo, me puedan callar la boca y decir, pero vea, aquí tenemos, y que Federico y Daniela, que son los encargados de llevarlo a tema Bere, pues ustedes puedan mostrar esto a un jurado con gafas, ¿sí? Espacios de zonas comunes, en este caso un gimnasio, miren, son áreas que se pueden tener, ¿sí? Perdón por el ruido de afuera. Piscinas, ¿cierto? Pueden estar cubiertas. Hoy el tema del sol es una vaina tenaz. Si van a plantear espacios de piscinas, no piensen solamente en espacios descubiertos, por favor. Terrazas con pérgolas, ¿sí? Y con zonas blandas y zonas duras, con fitotectura, aprovechando un tema de paisaje. Espacios tipo loft, ¿cierto? Que normalmente funcionan bien en aparte estudios, y sacándole partido a todo. Por ejemplo, miren, una cocina muy conectada con sala, con comedor. Las paredes, sobre todo en los espacios entre servicios sociales,
no debe ser muchas, debe ser lo menor posible y debe haber una conexión entre ellas, ¿cierto? Zonas recreacionales, estos son proyectos tipo constructora, esto es lo que ofrece, por ejemplo, una constructora, ¿sí? Espacios de bienestar, ¿cierto? Donde no solamente sean niños, pueden estar adultos, mobiliario, bueno. Otro render, bueno, de esos espacios optimizados, ¿sí? Otro render de piscinas con luces cenitales, ¿sí? Áreas de portería. Una portería pues tiene el cubículo para que atienda la parte de servicios de portería y vigilancia. Una sala de espera, ¿cierto? En la espera debe haber unos baños, porque no todo el mundo entra y dice necesito ir a tal parte. Ahí hay un protocolo de atención, ¿cierto? Espéreme, yo comunico que usted espera aquí por favor, y deben haber unos servicios ahí, entonces debe haber como un lobby ahí, ¿sí? Estares familiares interesantes que pueden tener en sus espacios de apartamentos. Si estamos en AR3, AR4, un estar familiar es importante, muy diferente a la sala. Y aquí, bueno, expresiones de planos que todavía, esto hace parte de las planchas 5 y 6, ¿sí? Esto todavía no lo vamos a hacer. Esa es una aproximación a esto, pero les entrego desde ya para que vayan pensando. Hay una fotografía interesante de una plataforma, abajo comercio, terrazas, encima de pronto otro uso. Esto es sacado del libro Ciudades para la Gente. ¿Qué propone Ciudades para la Gente? Que se puedan recuperar las actividades en las urbes, pero no desde el vehículo, sino desde el caminar y la bicicleta. Seguramente algunos de ustedes ya lo han leído o les han hablado. Por ahora, porque es un libro largo, miren videos de Ciudades para la Gente, del autor, porque me parece muy interesante que ustedes la conexión con el barrio de su edificio tengan en cuenta ese concepto de ciudad, ¿sí? El libro dice que hay que hacer una ciudad a la altura del ojo y hay que diseñar muy bien la planta baja, ¿sí? Una planta baja, aquí ya muestra algunos ejemplos. Voy a ver si me salgo un poquito aquí para mostrarles esto, y esto les voy a compartir. Digamos, aquí aparece que, por ejemplo, ¿sí? Recorrer con muros, ¿sí? Es un espacio inactivo, puede generar inseguridad. Espacios con mostrando sí un tema de viviendas, pero negados a la ciudad, como lo dice acá, espacios aburridos, con usos mixtos, como están acá, ¿cierto? Ya empieza como a responder. Espacios amistosos, como le llaman acá, ¿sí? De pronto con algunas tiendas, pero apostarles a esto, espacios activos, ¿sí? Muchas unidades donde las personas puedan frecuentar, ¿sí? Ahora, yo les decía, puede haber un local ancla, puede haber una institución que impacte en el lugar, es válido, pero piensen también en que el lugar que propongan, ¿sí? Pues sea un lugar que responda en atención a las personas, ¿sí? Aquí hay un porcentaje que propone este autor, ¿sí? Y que, bueno, pues es interesante que lo tengan en cuenta. Los planos bases se pueden volver texturas de piso, se pueden volver estos recorridos. Apuéstenle un poco a esto. Aquí una relación edificio-ciudad. Por ahí algunos proyectos están muy ubicados cerca al parque. Qué interesante que el proyecto se acerque al parque y que su proyecto tenga muy en cuenta el tema de las bicicletas. Yo les había recomendado el espacio, un link de ISO, pero más de uno me dijo que no había podido abrir este libro de Plataforma y Torre. Este libro que está en ISO, yo alcancé a bajar algunas imágenes y aquí muestra algunos de los edificios de Colombia bajo este concepto, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, en la imagen nos muestra en la imagen fotográfica en blanco y negro cómo es el uso de la planta libre entre la plataforma y ya la torre, donde aquí hay un tema de terraza, ¿sí? Más adelante vamos a ver otros ejemplos. Son edificios modernos, ya muchos de ellos están en patrimonio, pero es un sistema que ha funcionado y que ha dado una respuesta a conservar la actividad de la ciudad, ¿sí? Aquí unas perspectivas mostrando la interacción de la ciudad con la plataforma, ¿sí? Y digamos que en el caso de Colombia, muchos de estos proyectos, su plataforma obedecieron a instituciones bancarias y en las partes altas, como unos son vistos en algunas oficinas y residencias, ¿sí? Me parece interesante tomar de esto cómo la plataforma absorbe lo que puede ser las características de la manzana versus que la torre ya plantea unas formas, unos recorridos, unas pieles conforme al análisis de contexto. Pero en ambas miren que tiene plataforma, planta libre, torre, remate, ¿sí? Entonces eso es importante que pase en el proyecto. Aquí al interior de una plataforma pueden haber espacios de doble altura, se sugiere que se den espacios de doble altura, se sugiere mucho que se dé la luz cenital, porque serían espacios que se pueden volver muy oscuros. Entonces la terraza, o digamos que la cubierta de la plataforma, una parte debería volverse luz cenital, por ende mirar los materiales que se podrían estar ahí, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, esto era una foto del banco cafetero, creo que ese es Pasto, allá en un concepto de este edificio, donde aquí están los cubículos bancarios de esa época. Aquí se subía a las partes administrativas, gerencias, pero miren esa luz cenital tan fantástica, ¿sí? Entonces, toda la luminosidad, un mezanine, esto sería un mezanine por la conexión que tiene hacia un segundo piso y una visual que se conecta directamente con él. Otro concepto aquí, miren, muy claro el ejemplo de planta libre, como lo propone Le Corbusier. Este es una imagen muy clara de un proyecto desde el tema del racionalismo, ¿sí? Otros ejemplos de proyectos donde en este quisiera destacar la aproximación del proyectos años 60, ¿sí? Miren la forma de acceder al proyecto, dándole una importancia. Miren la estructura del proyecto, miren una estructura distinta, y miren la propuesta de fachadas largas y en las cortas, donde aparentemente se pueden formar culatas, un elemento central equilibrando el tema de culatas, ¿cierto? Por el ambiente de palmeras se entendería que es un ambiente cálido. Pues por favor, la fitotectura es importante para eso, para que una imagen caracterice el lugar. En esta perspectiva, el apantallamiento que tiene estos elementos. Ojo, estos son proyectos de que estructuralmente, si vamos a utilizar un tema de aporticado en las partes altas, seguramente serán estructuras mucho más cortas, pero en las bases son realmente muy robustas. Entonces piensen que el apantallamiento es una de las características que tiene la plataforma. ¿Listo? Jardines al interior, miren un tema de calados. El tema de calados es una cosa muy bonita. Patio central aquí en un proyecto, cierta tipología de patio, puede hacer remembranza a las características de las viviendas patrimoniales de Popayán, ¿sí? Y aquí miren, por ejemplo, la terraza de una plataforma, ¿sí? Observen la característica de profundidad de estas fachadas para manejo de luz solar. Si la luz me está dando de frente, es importantísimo hacer un retroceso. Y miren el manejo, ¿sí?, de paisajismo en el lugar. Plantas libres en la plataforma, retrocesos para los locales. Importantísimo dejar un andén libre para la ciudad y generar una circulación interna para los locales. Esa es una buena forma de no hacer tan caótico el impacto que puede tener la plataforma sobre el lugar.
Pueden haber espejos de agua en las terrazas, pueden haber calados, ¿cierto? Por respiración del proyecto. Y eso es importante dejarlo porque no es muy sano que en las plataformas las personas lleguen hasta el filo, o sea, lleguen hasta acá y que encuentren en él como un nivel de balcón. Eso puede dar para muchos accidentes, muchas cosas. Es mejor dejar la planta libre de esta forma, y esta terraza puede tener unos espacios de paisajismo que hasta cierto punto poderlos vivir, pero protejan mucho el tema de digamos los bordes que tenga ella, ¿sí? Entonces, chicos, ya para terminar, ¿sí? Con esto quiero rematar. Les recomiendo, la idea es que ustedes entreguen plancha número 3, se llama esquema funcional. Va a tener 3 elementos, los cuales son cuadran necesidades, y él arroja un perfil de usuario o usuarios para las plataformas, para las torres, para las personas que van a trabajar ahí, programa arquitectónico, y en él debe aparecer esas áreas tentativas y sacarle unos datos al índice de ocupación y al índice de construcción, que ustedes ya lo han visto en taller 4, ¿sí? Me imagino que en taller 3, y con él poder tener estos elementos. Ahí pueden aparecer unas gráficas de los usuarios, utilicen vectores, no llenen todo eso de cuadros de Excel nomás, ¿sí? Lo segundo es con el plano base empezar a hacer los esquemas funcionales desde plantas y alzados, planta arquitectónica de lo que es la plataforma. Entonces ahí aparecerán sótanos, ahí van a aparecer lo que son planta primer piso, aparecerá el mezanín y el segundo, tercer piso que tenga la plataforma, ustedes mirarán. El esquema funcional de la terraza de la plataforma, que usos van a darle, y en la torre los esquemas funcionales, que básicamente serían dónde va a ser ubicado el punto fijo y cuántas unidades habitacionales tendrían y qué espacios adicionales ante ella. Y el último, la terraza, ¿sí? La terraza en eso de estar en planta y en altura, ¿sí? Y lo tercero, en la plancha, el plano de implantación, como les mostré según la presentación, donde aparece ya implantado en su proyecto con sombras, con buena expresión. Ahí aparece la manzana y el perfil de alzado del proyecto con sus colindantes que tiene la manzana. Ahí utilicen los perfiles que ustedes ya hicieron, adáptenlos, pónganlos en escala y péguenlos. Y eso va acompañado de una maqueta del proyecto a escala 1:125. ¿Para cuándo va a ser eso? Tenemos viernes asesoría, tenemos lunes asesoría calificable, miércoles asesoría, ¿cierto? De avance rápida, y el viernes, sí, última asesoría calificable. La entrega de eso va de este lunes al próximo. Esa maqueta debe ser ya la maqueta que quede para el proyecto. Tenemos semana y media para hacerlo, se lo puede hacer bien, y ahí arrancamos, chicos, planos. Ya es arrancar planimetría. Ahí viene un tema, diría, un poco tormentoso para ustedes, por ahí muchos se quedan. Entonces hagan esto bien para que con esto tengan un buen insumo y que los planos arquitectónicos les quede de la mejor manera. Muchas gracias, chicos, por la atención hasta ahorita. Les comparto este video. Que estén muy bien.